marinheiro, marinheiro, o que te ensinou a nadar, o foi o tombo do navio. Bueno, la astronavegación como la conocemos hoy es una práctica que tuvo lugar a lo largo de la historia del uso de las estrellas y del Sol para orientarse en la Tierra, en particular en los viajes de exploración, en la navegación, en los tiempos de la expansión ultramarina, en un periodo histórico en el cual los navegantes europeos se lanzaron a conocer nuevas regiones del globo terráqueo, empezaron a usar mucho más sistemáticamente que antes y desarrollar instrumentos y conocimientos cada vez más precisos para poder usar más a las estrellas para orientarse en la Tierra, porque la navegación costera o la de que uno hace orientándose viendo la costa o viendo cada tanto la costa se volvía imposible porque los viajes eran viajes que duraban mucho tiempo, que duraban muchos días. Entonces una forma de registrar el lugar era usando las estrellas. A eso se lo conoce como astronavegación o navegación astronómica en la actualidad. Está bien, o sea que las estrellas mirando el cielo como mapa. Mirando el cielo y con un conocimiento de cómo se mueve el cielo y de cómo debiera ser el cielo según el lugar en el que uno está, puede inferir en qué lugar de la Tierra está uno. Cuánto viajó, cuánto se desplazó del lugar del cual salió, y si ya sabe hasta dónde está yendo, cuánto falta o a qué distancia está uno del lugar de llegada. Claro, porque ahora que me decís todo eso, yo lo asocio a tres cosas re infantiles. Bueno, una, los Reyes Magos; dos, Piratas del Caribe, creo que la última, Sí. no quiero spoilear el final, y bueno, la frase, la de tierra a la vista. Bueno, Todas esas, salvo la del Pirata del Caribe, ¿no? Lo que va a toda esta pregunta es, ¿hay como un registro histórico desde qué año? ¿Qué se sabe? a ver, sabemos que el uso de las estrellas para la navegación es histórico. Para la navegación, digamos, porque me interesa en particular la navegación porque es el momento en el cual se vuelve crítico el conocimiento de las estrellas. Pero uno podría decir para viajar, porque también para el viaje por tierra sirve conocer las estrellas como forma de orientarse. El uso de las estrellas es inmemorial en la tradición occidental de la que somos parte. Las primeras obras escritas de la tradición griega, por ejemplo, hay referencias a cómo un viajero, al momento de emprender un viaje de ida o de regreso, en el caso de la Ilíada y la Odisea, hay referencias concretas a cómo el viajero se mantuvo en su viaje, mantuvo el rumbo a partir de dejar a la osa a su derecha o a su izquierda o a babor o estribor cuando navegaba. O sea que sabemos que el uso de las estrellas para orientarse en tierra es muy, muy antiguo. Lo que pasa es que en un momento determinado en el cual la exploración empezó a ser en regiones del mapa que exigían un uso más sistemático, ese conocimiento se profundizó, se desarrolló y se mejoró mucho. Y eso en particular es en lo que conocemos como expansión ultramarina, que son los siglos XV, XVI en adelante, que es el momento en el cual Europa empieza a explorar todo hacia el oeste, digamos, llega a América, hacia el sur, recorre y logra doblar el Cabo de Buena Esperanza pasando por el sur de África. Son todas exploraciones hacia tierras que antes eran lo que ellos conocían, como llamaban tierras incógnitas, tierras que no se conocían. Entonces, en esos recorridos, tener como referencia el cielo se volvió imprescindible. Antes de eso era un elemento más, esto que decís vos, de tierra a la vista. Mientras uno ve tierra, si ya la conoce a la tierra, no necesita mirar mucho el cielo, puede servir en algún momento. Si uno ve tierra cuando navega cada 2 o 3 o 4 días, tampoco. El problema es que si uno hace un viaje en el cual por 10, 15, 20 días, o detrás de una tormenta, o detrás de largos días sin ver nada, necesita saber dónde está, necesita usar el cielo para conocer, para determinar las coordenadas geográficas, latitud y longitud. Y ahí hay como dos momentos históricos bien distintos, por un problema técnico, que es que conocer la latitud mirando las estrellas es muy fácil, y conocer la longitud no es tan fácil, porque requiere instrumentos más sofisticados, en particular de o instrumentos o conocimientos teóricos más sofisticados. En particular la solución fue el uso de un reloj, y para eso fue necesario el desarrollo histórico de un reloj que permitiera viajar con él y conservar el tiempo, llevarse en una cajita el tiempo del puerto de origen, para poder saber cuánto fue el desplazamiento en longitud. Eso históricamente fue más tardío, o sea, eso fue necesario siglos
de desarrollo técnico para poder resolverlo. Me dijiste que hay dos momentos, porque si uno, no sé, agarra y se convierte en marino o en pirata, depende de cómo te sientas en la vida, me dijiste que hay dos acontecimientos históricos puntuales que marcan un antes y un después en la astronavegación. ¿Cuáles fueron? A ver, no sé si hay dos momentos. Hay el momento histórico, el contexto histórico es uno, que es el contexto de la expansión. En ese momento se te vuelve imprescindible. Y cuando empieza la expansión, hay un problema que está resuelto, que es la latitud. Saber la latitud mirando el cielo es algo que se puede aprender en un ratito. O sea, hay que aprender a mirar el cielo, pero una vez que uno ya sabe cómo mirar el cielo, con un instrumento muy simple de medición de altura de los astros o de medición de altura del Sol, como un astrolabio que tengo ahí colgado ahí atrás, que sirve para eso. Es un instrumento que te permite saber a qué altura está el polo, y con eso ya sabes cuál es tu latitud. Para saber la longitud, como el cielo se mueve, tiene un movimiento aparente de este a oeste, es necesario algún tipo de instrumento que te permita saber cuánto te moviste, porque ese conocimiento es indirecto. Entonces hay un momento histórico, o un contexto histórico que no es el mismo que el anterior, que es un poco más tardío, que es el desarrollo de los primeros relojes que permiten viajar y llevarlos en el barco sin que se deterioren, sin que se afecte el registro horario. Y por ahí hubo una historia muy interesante, que es bastante conocida, que es el problema del desarrollo de los relojes por parte de Harrison, que es un relojero inglés, que entró en una especie de competencia por ver quién lograba una solución al problema de la longitud. Ese problema tardó más tiempo. Durante largo tiempo los navegantes podían usar el cielo para encontrar la latitud, pero no lo podían usar de igual manera para la longitud. Entonces tenían que hacer como... navegaban con una incógnita. Se pudo resolver la segunda incógnita un tiempo más tarde. Muy bien. Y o sea, eso fueron, una vez resueltos esos dos problemas. Hoy, con cualquier instrumento de medición de altura, como ese astrolabio, o como una vara de Jacob, que es una especie de cruz como esta, que sirve para medir ángulos, un reloj y una tabla donde yo tenga información, puedo salir al mar y saber dónde estoy en todo momento. ¿Cómo podemos mostrar cómo se usa el astrolabio o los otros instrumentos? Sí, a ver, te puedo mostrar. Mira, este es muy sencillo, te lo muestro acá, no sé si se va a alcanzar a ver, y si no, te mando después alguna captura. Esto es lo que se conoce como vara de Jacob, que es como una cruz. Y esto es un instrumento muy, muy popular. Esto es una escala, ¿no? Está hecho de cartón y esa escala lo uso para dar clase. Generalmente una vara de Jacob tenía una dimensión de unos 2 metros o 1,5 metros por algunos centímetros. Y se lo usaba de la siguiente manera. Se miraba, se ponía el ojo alineado con este punto de acá, y se hacía que este punto de abajo estuviera en contacto con el horizonte. Esto es que cuando yo miro, vea el horizonte justo en este punto. Y luego ajusto esto, manteniendo siempre ese punto en el horizonte, hasta que el objeto del cual yo quiero saber su altura está alineado con esto. Entonces yo miro, regulo, alineo, y esto generalmente venía o con una escala graduada acá, o acompañado de una tabla, de manera tal que como el ángulo que genera son dos triángulos rectángulos, ¿no? El ángulo que genera este instrumento te permite conocer la altura a la cual está un astro sobre el horizonte. Por ejemplo, hay un problema técnico, el que yo decía que es muy sencillo, es si uno mira, en un caso nuestro, yo estoy en Buenos Aires, si uno mira desde Buenos Aires, quiere saber la latitud de Buenos Aires, y sabe identificar dónde está el polo sur celeste, que es el punto en torno al cual rotan las estrellas diariamente, mirando hacia el sur, encontrando ese punto que es el polo, alineándolo con este punto, poniendo este punto con el horizonte, regulando esto, y teniendo una tablita yo puedo saber en qué latitud estoy. Es tan sencillo como eso, o sea, saber mirar eso y tener un instrumento como este. Tengo acá una réplica de un astrolabio, en la parte esta que te estoy mostrando, que es la parte generalmente ya se llama parte posterior, también tiene una medición de altura. Entonces uno, si quiere saber a qué altura está una estrella o a qué altura está el Sol, si es para ver una estrella, lo que hace es alinear y mirar por unos agujeritos que tiene esto, y alinear de esta manera y ver a qué altura está una estrella. Si uno ve a qué altura está el polo, de vuelta, puede saber cuál es la latitud en la que está uno. Y si uno quiere saber a qué altura está el Sol, como no se puede mirar directo al Sol, lo que hace uno, si tiene el Sol de aquel lado, es ponerse de espaldas, y entonces voy a poner esto así,
y alinear esto para que el sol pase por una rendija que tiene esto, que no lo van a alcanzar a ver atrás de la cámara, y cuando el sol refleja de este otro lado, significa que esto está alineado con la altura del sol. Y con un instrumento como esto yo puedo saber a qué altura está el sol. Y de vuelta, saber a qué altura está el sol te permite saber la latitud si sabes cómo interpretar esa información. Claro. Y por ejemplo, y en las épocas, bueno, tardo medieval, o bueno, Sí. bueno, la referencia obviamente va a ser Cristóbal Colón. ¿Cuántas veces, vos recién dijiste, bueno, si cada 4 días veo tierras, no hay problema? Ahora, en estos 15 días, ¿se hacía varias veces por día o cada cuánto estos registros, o para cambiar el rumbo? A ver, hay algo que yo solamente soy aficionado a la navegación, esto hay que decirlo, ¿no? Tengo el conocimiento histórico y teórico de la astronomía y apenas práctico de navegación. Quiero decir, sí, navegué algunos días y estuve algunos días en el mar en un velero. Ahora, lo primero que aprendí, o lo primero que noté cuando estuve arriba de un barco con algún navegante experimentado, es que mientras que un navegante no experimentado necesita todo el tiempo estar usando, hoy se usa GPS, ¿no? Hoy uno navega, se lleva el GPS, y el navegante no experimentado está todo el tiempo encendiendo el GPS y mirando la ubicación, o si lo tiene encendido, simplemente mirando, porque está todo el tiempo con dudas de si el barco no se le fue para allá o para allá. Los navegantes experimentados tienen muchos elementos más para saber que están conservando el rumbo, y tienen un conocimiento bastante más acabado de cuánto se desplazaron, por más que no estén mirando el instrumento. En ese sentido, un navegante de la época de Colón, o tardo medieval, o moderno, o inclusive actual, puede usar muchas cosas más que un instrumento para ubicarse. Sabe más o menos cuánto tiempo transcurrió, sabe más o menos a qué velocidad fue, sabe más o menos dónde está. Pero ese más o menos, cuando uno viaja muchos días, como pasó en la expansión ultramarina, cuando uno necesita viajar 15 o 20 días, esa noción se pierde. Entonces, lo que hacían los navegantes en aquella época, y lo siguieron haciendo hasta hace relativamente poco, es tener gente especialmente dedicada a calcular la posición. Eso cada vez fue más económico y cada vez fue más fácil. Pero sí fue siempre muy importante tener gente que estuviera tomando mediciones. Y, por ejemplo, todos los mediodías tomar la altura del sol. Todas las noches tomar la altura del polo. En el caso de tener que saber la longitud, más de una medición por día para poder establecer, usar las tablas, usar los relojes en caso de que no los tenga, y de esa manera ir trazando en un mapa la ruta, es decir, el camino que uno está siguiendo cuando va con un barco. Entonces uno sabe más o menos dónde está y calcula y estima cuánto tiempo falta para llegar. Pero esto fue muy, muy, muy complejo, muy difícil de resolver, y cantidades de naufragios a lo largo de la historia se podrían haber evitado si hubiéramos tenido desde el origen de los tiempos de la navegación instrumentos como los que tenemos hoy. Los instrumentos de hoy te dan una precisión muy, muy exacta de dónde uno está. No es necesario conocer el cielo, pero hay que decir, es bueno conocer el cielo, porque y es parte de la formación de los navegantes de hoy todavía, conocer el cielo, porque todos esos instrumentos que no son el cielo se pueden descomponer, se pueden romper, se pueden caer al agua, se pueden quedar sin batería, uno puede naufragar, y el cielo está siempre ahí. Sí, además está la cosa, uno pone, yo pongo el ejemplo de, bueno, como que siempre practiqué remo, mis ejemplos van a ser todos del delta. Cuanto uno más sabe, más quiere saber, y capaz no te contentas solo con la aplicación, uy, ahora estamos en este río, o bueno, cómo se va modificando. Además también tiene que ver con eso, con el espíritu del navegante. Bueno, hay en mi experiencia del mundo náutico que conozco yo, los navegantes son gente a la que le interesa mucho la historia de la náutica, que les interesa mucho el saber de barcos. No les alcanza con saber que su barco flota, quieren conocer cómo funciona, cómo repararlo. Entonces, lanzarse al agua a hacer navegación oceánica, por ejemplo, es una aventura que no se equipara demasiado fácil a las cosas que uno hace normalmente en la ciudad. Uno pierde una cantidad de seguridades que tiene en la vida cotidiana, y depende si uno hace navegación con una tripulación chiquita o en solitario, depende de los conocimientos propios y de la gente que está con uno. Entonces, saber arreglar el barco, saber coser una vela, saber
distintos conocimientos que pueden llegar a ser necesarios, entre ellos orientarse sin el GPS o sin los instrumentos tal como los conocemos hoy y que son fáciles de usar, pero que también es fácil que se rompan o que puede pasar que se descompongan. Entonces, hoy la formación de un piloto de yate incluye un conocimiento muy profundo de meteorología, un conocimiento muy profundo de corrientes y un conocimiento profundo o necesario, suficiente como para hacer navegación mirando el cielo. Bueno, la raíz de esta entrevista, como habrán notado todos, es que, bueno, que Aníbal está dirigiendo y dando un super curso de astronavegación. Bueno, si nos podés contar un poco los que son 4 clases. Sí, a ver, es un curso que tiene por propósito, yo soy de formación básica historiador, y este curso tiene ese anclaje. Es un curso básicamente de historia, no es un curso solamente de cómo, ni siquiera exclusivo, ni siquiera principalmente de cómo usar los astros para navegar hoy, si bien todo lo que se aprende es suficiente para después poder usar los astros para navegar hoy, sino que lo que tiene es una clave histórica, ir entendiendo cómo a lo largo de la historia se fueron desarrollando conocimientos que le permitieron a los viajeros y a los exploradores hallar tierras, poder volver, trazar mapas, recorridos. En esas 4 clases, 4 reuniones, lo que hacemos es, primero, aprender un conocimiento básico de astronomía de posición, porque la idea es que este curso lo pueda hacer cualquier persona, aunque no sepa nada de astronomía. Entonces, tiene que empezar diciendo, bueno, eso que yo recién decía un poco rápidamente, ver dónde está el polo. Bueno, tengo que explicar qué es el polo, cómo se mueven las estrellas, cómo interpretar ese movimiento, cómo cambia ese movimiento según dónde está uno sobre la Tierra, empezar a conocer lo que yo ahí menciono en el programa como elementos básicos de astronomía de posición. Lo mismo que se aprende primero con las estrellas, se aprende también con el Sol. Entonces, ese conocimiento básico después nos acompaña para que en 3 clases más se puedan hacer. Primero, aprender lo que te dije que se aprendió primero históricamente, que fue entender la latitud. Eso no es tan complejo, y lo que hacemos entonces es presentar algunos instrumentos de otras épocas, algunas tablas de astronomía, algunos libros de astronomía de otras épocas, algunos mapas de otras épocas, los estudiamos, vamos viendo cómo estaban construidos, de qué manera, cuáles eran los métodos que se usaban para determinar las coordenadas de esos mapas que se estaban construyendo en un momento histórico. Hay una tercera clase, o sea, la primera era conocimiento general, la segunda era el problema de latitud, la tercera es de longitud, y la cuarta se termina de ver el problema de longitud, que requiere un poquito más de una clase, y también se comparten las experiencias de observación que hicimos a lo largo del mes que dura el curso, porque clase a clase yo voy dando preguntas de consolidación de los temas vistos y actividades que se pueden hacer desde las casas de cada uno, sin salir, pero mirando por una ventana o desde la terraza. Entonces hay actividades de medición de las estrellas, de medición del sol, del mediodía, y esos registros después, la última clase también los discutimos. Entonces, por ejemplo, ahora vos y yo, como participantes del curso, podríamos tener que medir a qué diferencia estamos de longitud geográfica, solamente usando el sol, y eso es una actividad que resuelven, por suerte con bastante éxito, los participantes del curso. O sea, a lo largo del curso aprenden cómo saber a qué distancia está uno del otro. Ese tipo de cosas las hacemos en la última clase. Está bueno para practicar cuando se termine esto, que ya para verano tenemos suerte, se termina. Y si el que se quiere anotar, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, mira, este curso está organizado por un espacio en el cual hay otros docentes dando otros cursos. El espacio se llama Excursus, Xcursus, y ahí está la oferta de cursos, que son todos online. Ahora no hay otra forma tampoco de hacerlos. No. Ahí está la oferta, está la presentación del curso, y se cuenta un poco cómo funciona. Ahí se preinscriben, y una vez que están preinscriptas, entran en contacto con el cuerpo docente y organización, y nos vamos diciendo cuándo son las fechas, cuándo son los días, etc. Todo eso está en la página. Entra a la página, que está buenísima, está todo muy, muy bien explicado, así que hay que anotarse. Ahora, vos tu tema de doctorado había sido el horizonte. Sí. ¿Eso te llevó a la astronavegación? Todo, porque ya me lo nombraste al horizonte muchas veces. Bueno. ¿Cómo se relacionan esos dos conceptos, el horizonte con la astronavegación?
Mira, se relacionan muy íntimamente. Primero, como recordabas vos, mi tesis fue sobre cómo cambió un concepto astronómico, sobre todo en los siglos XVI y XVII, que justo coincide temporalmente con el periodo en el cual, después de la expansión ultramarina, empieza a haber una maduración conceptual muy fuerte en Europa, en la cual cambiaron muchos conceptos, entre ellos el concepto de horizonte. Entonces, yo llegué a estudiar un poco la historia del uso de la astronomía para la navegación, porque entendía que había un vínculo entre un cambio conceptual que estaba teniendo lugar en la astronomía de ese momento, lo decimos para la gente que quizás no conoce tanto, estoy hablando del periodo en el cual, posterior al que Copérnico propone que la Tierra esté en movimiento, y anterior a Newton. Ese es el periodo del que yo estudié para mi doctorado, o sea, entre 1543 y fines del siglo XVII. Y ese periodo es el periodo en el cual está madurando la cosmografía, que es la ciencia que justamente se dedicaba en ese entonces a, entre otras cosas, al uso de los cielos, a estudiar el uso de los cielos para la construcción de mapas y para la construcción de rutas y para el conocimiento de las colonias en ese momento, que eran las colonias europeas. Entonces yo me encontré en el marco de mi tesis doctoral, en la cual lo que estudiaba era cómo cambiaron los conceptos astronómicos de ese momento. Cuando digo cómo cambiaron, quiero decir, la palabra horizonte para un antiguo y la palabra horizonte para un moderno significan cosas distintas, eso significa que cambia el concepto. Y para estudiar eso, para entender eso, tuve que ver las fuentes de la época, entre ellas estas fuentes de astronavegación o de navegación astronómica. ¿Y cuál, ahí eso, así bien cortito, ¿no? Pero, ¿cuál es qué diferencia, qué concepto distinto tenía alguien en la antigüedad de lo que era el horizonte, de un navegante de la actualidad? Mirá, hay como dos niveles. En un nivel práctico no es muy distinto. Yo puedo decir que el horizonte es un plano que pasa por mis ojos y que está perpendicular a la línea en la cual yo estoy parado. Eso para un navegante antiguo o el moderno o el actual es lo mismo. Pero desde el punto de vista de por qué vemos lo que vemos cuando miramos al horizonte, hubo sucesivos cambios conceptuales. Centralmente, el estudio que yo hice para mi doctorado tuvo que ver con entender, esto es difícil decirlo breve, pero voy a tratar, entender por qué para un antiguo, cuando uno miraba al horizonte, la única opción que podían entender como posible es que la Tierra estuviera en el centro del universo. Y cómo hicieron los modernos para mirar al horizonte y entender que la Tierra podía estar en un punto cualquiera de un universo infinito, descentrado, y estar perdidos en cualquier lado. Para eso no cambió tanto la observación, es más, diría, la observación no, en ese sentido no cambió nada. El astrónomo del siglo XVII veía exactamente lo mismo que el del siglo XII o el del siglo II, pero lo que hizo fue interpretar de otra manera esa información. Y para interpretar de otra manera esa información, lo que estaba usando eran conceptos que estaban significando algo distinto de lo que significaba antes. Entonces, se volvió compatible la observación con el hecho de que el astrónomo, el observador, estuviera en cualquier punto del universo. Y eso afectó no solo al concepto de horizonte, que es el que fue como el hilo conductor, el concepto de esfera celeste, el concepto de universo, el concepto de cielo. Hay un montón de conceptos que cambian. Uno quizás más fácil de interpretar es, mientras que para los antiguos el cielo era una esfera verdaderamente existente, material, después del siglo XVII se entiende que ese cielo es una apariencia de algo que no necesariamente es esférico ni seguro que no está centrado en nosotros. Ahora, cuando uno mira el cielo, en principio la impresión sensible que tiene no es distinta de la que tenía un antiguo, por lo menos si uno no usa un telescopio. Lo que cambia es la interpretación, y esa interpretación está mediada por los conceptos que usamos para ver y para interpretar. Entonces, sobre eso estudié yo, y para entender ese cambio fue necesario ver todos los ámbitos en los cuales el concepto de horizonte se usaba. Uno de ellos es en la geografía, muy asociado también a la navegación, otro es el ámbito de la pintura. Entonces yo lo que hice fue una exploración en distintas disciplinas que no eran solo la astronomía, para entender por qué en la astronomía estaba teniendo lugar ese cambio y de dónde venía ese cambio. Eso es el tema.
Perfecto, bueno, está muy bueno en resumen. Y acá el docente del curso desde 2013 aficionado a la navegación a vela. ¿Qué es lo que más te gusta de la navegación a vela? Mirá, es difícil de comunicar. El viento en la cara, no, mentira. No, a ver, hay algo que es muy impresionante. O sea, creo que, como casi todo, ¿no? Se divide el mundo bastante claro en dos: la gente que se sube a un barco y le cuesta mucho bajarse, y la gente que se sube y no quiere volver a subir nunca más. Sí, Para la gente, los que cuando subimos a un barco o estamos en el agua y lo disfrutamos, nos cuesta a veces comunicar por qué, pero hay una sensación de desconectar respecto, por lo menos que los que vivimos en ciudades, es muy increíble, porque uno se va a navegar, en este caso al Río de la Plata, 3 o 4 horas, y vuelve, y la percepción del tiempo, y la percepción del vínculo con la ciudad cambió de una manera drástica, ni hablar cuando uno se va y está varios días navegando. Pero quiero decir, hay algo que genera el estar en el agua que cambia la percepción del tiempo y del espacio, y eso es algo muy lindo, y hasta ahora fue siempre algo que disfruté mucho. claro. Que lo recomiendo al que tenga la posibilidad de subirse a un velero o a un barquito y estar un par de horas en el agua, cambia mucho, es muy lindo. Y después, bueno, que siempre me gustó, que es lo que vos mencionabas al inicio, ¿no? Esto de las referencias a las películas, a la épica, a las historias de... Bueno, yo creo que de chico me gustaba mucho estudiar los piratas y los exploradores. Entonces, cuando me subo a un barco, un poco que el niño que llevo adentro está como sintiéndose una aventura. Es una aventura en algún punto, y creo que eso también me genera mucho placer. Claro, además uno piensa, uy, ¿cómo se habrá sentido, no sé, no solo Cristóbal Colón, no sé, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, o cualquiera que llega a un lugar que nunca nadie vio antes? Si uno se siente así de espectacular por salir unos kilómetros para afuera un par de días, y además, bueno, todos los peligros y toda esa ética. Sí, la sensación a nosotros por lo menos nos provoca muchísimo vértigo cuando leemos las historias estas de los navegantes dejando un puerto hacia rutas, en muchos casos desconocidas, siempre con riesgos. Los riesgos todavía hoy existen, como si uno hace una actividad de acá recreativa, no es riesgosa, la navegación es muy segura, pero cuando uno hace navegaciones largas se expone a riesgos. Pero en aquel entonces se exponían a una cantidad de cosas, de mundos desconocidos, de escenarios desconocidos, de dependencia exclusivamente de yo decía hace un ratito, uno depende solamente de sus conocimientos y de la tripulación. Bueno, imagínate si llegar a tierras donde no hay nadie, donde no hay una sociedad con la cual uno puede interactuar o no puede interactuar de manera amigable. Eso le pasaba a los exploradores a lo largo y a lo ancho del mundo, a lo largo de la historia, siempre. Era, bueno, uno sale a navegar, pero quizás tiene que hacer puerto en algún lugar donde no hay nadie, o sea, llegar a la costa, o llegar a un lugar donde hay hostilidades. Y si no te aguantás a la tripulación, después bueno, no eso puedes escapar a ningún lado. Ese es un tema, la convivencia en los barcos siempre es algo que también genera mucho aprendizaje, ¿no? Totalmente. No es Y fácil. bueno, y también obviamente por las noches el tema de los cielos, que en el agua es otra cosa, ¿no? Bueno, ahí es un aprendizaje también práctico, muy interesante, porque yo te digo, bueno, agarras un instrumento y medís la altura del polo, y eso, no sé si es muy fácil o muy difícil, pero en principio seguro que es mucho más fácil hacerlo en tierra que hacerlo en un barco. Cuando estás en un barco todo se mueve, cuando estás en un barco hay situaciones muy incómodas, entonces tener esa percepción, esa sensación de cómo es tratar de tomar una medición arriba de un barco cambia mucho la percepción de cómo es la práctica de la navegación astronómica. Entonces a mí también cuando me subí a un barco, que era por primera vez hace menos de 10 años, yo ya estaba estudiando estos temas, me cambió mucho la percepción de la actividad. Es decir, bueno, qué difícil que es, porque en teoría es fácil. Uno dice, bueno, mido la altura del polo y sé dónde estoy. Pero hay que hacerlo después. Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo e interpretarlo bien. Interpretarlo bien y estar ahí es difícil. Sí. Quiero decir, es difícil, requiere experiencia. Puede ser muy frustrante tratar de hacer una medición por primera vez en un barco sin saber moverse en un barco, sin encontrar el momento adecuado para hacerlo, sin saber pero para manejarlo. eso está el curso. Para eso está. El curso, hoy lo que aprenden las personas es
todo el conocimiento teórico para entender la historia del problema y para, aparte, aquellas personas que son navegantes o que les gusta la astronomía, para empezar a generar todo ese conocimiento teórico que después les permite, usando hoy instrumentos mucho más sofisticados, porque hoy para medir la altura de un astro no se usa esto, se usa un sextante. Un sextante es un instrumento de los cuales hay algunos que son muy sofisticados, muy lindos y muy caros, pero que hoy por hoy es muy fácil medir la altura con un sextante porque tiene un sistema de espejos y son muy precisos. Pero alguien que hace el curso, por más que hoy el curso es online 100% y no nos podemos encontrar a manejar un sextante juntos, esa persona el día que tenga un sextante en la mano va a saber para qué sirve y va a saber usarlo, y no va, o sea, ya el conocimiento teórico está todo ahí para poder usarlo en caso de que quiera desarrollar ese conocimiento. Pero si no, es un curso de historia también, o sea, quiero decir, no es solo para navegantes, es un curso también para gente que le puede interesar saber cómo hicieron a lo largo de la historia los navegantes para explorar, conocer tierras y poder volver, y quizás parece que es muy difícil, y no es tan difícil. Con algunas clases y una buena orientación de conocimiento, nosotros miramos el cielo con algunos simuladores, usamos algunas representaciones visuales del movimiento del cielo para entender cómo se mueve. No, por Y eso supuesto. lo hace muy Súper accesible. completo y muy interesante, sobre todo en vistas a que, bueno, esto se va a terminar y para el verano todos los que nos gusta el agua vamos a estar ahí firmes. Todos volvemos al agua en primavera, esperamos. Totalmente. Sí. Bueno, Sí, sí, Aníbal, sí. muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a vos. Y bueno, nos vemos la próxima, y ahora, bueno, yo abajo voy a poner bien toda la información para los interesados astronavegadores. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Y nos Espero vemos que la próxima. generar interés.